Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular que dice saber más por viejo que por diablo, y les hablaré acerca de la corrupción en América Latina, que es lo que tanto critica Donald Trump, y en Ecuador, por supuesto, y cuál es el origen de esa corrupción. Se considera que la corrupción es el mal que nos está matando a los pueblos latinoamericanos y que está matando a Ecuador, y es el motivo de toda la gestión del gobierno de Lenín Moreno, la lucha contra la corrupción. Por supuesto, Lenín Moreno vive la doble moral. La doble moral es una herencia, parte de la corrupción que nosotros heredamos de los españoles. La doble moral fue una herencia española que llegó con los conquistadores. Ellos tenían una religión, la religión católica, pero vivían de otra manera completamente diferente a lo que decían los 10 mandamientos, e inclusive procuraban gozar en vida de los 10 pecados capitales. Se decía, ellos nos trajeron aquella doctrina de que la ley es para el de Poncho, incluida la ley de Dios. Y la impusieron en América Latina de esa forma. Las leyes son para los de Poncho. Para los de Poncho quiere decir para los indios de América, y para los hijos de los indios de América, todos esos mestizos que ahora poblamos este continente. Así apareció la corrupción. La corrupción en sí es un engendro de lo que era el modelo de visión que trajeron los europeos hacia América, junto con la gallina, con el caballo, con el trigo, con la navegación, con las vacas, con la leche, con el desarrollo urbano, con el idioma español, con el idioma inglés, con el idioma francés, portugués y otras lenguas europeas. Ellos nos trajeron acá la corrupción. La corrupción es cuando un individuo actúa de mala fe y produce un daño a sus vecinos desde el poder, desde la gestión del poder. Es decir, yo soy un policía y puedo detener a las personas, pero alguien me paga, entonces ya soy un corrupto. Si recibo coimas, ya soy un corrupto. Yo soy el tinterillo del juzgado o de la tenencia política. Y viene alguien y me paga 4 reales para que le meta presa al enamorado de mi hija porque no me gusta. Eso es corrupción. Corrupción es cuando llega un individuo al poder y dice, bueno, vamos a hacer en la junta parroquial unas veredas y las vamos a contratar con el fulanito de tal que es mi primo, mi pana, mi amigo, y ya tengo arreglado que si le doy la obra me da un porcentaje. Corrupción es cuando llega el presidente del municipio, el alcalde, y decide urbanizar una parte de la ciudad o hacer una vía perimetral, como hizo Jaime Nebot, y les dice a todos los tipos que tienen propiedades en la vía perimetral, habla primero con sus amigos y les dice, mira, ustedes vayan en este momento a comprar los terrenos que están alrededor de la vía perimetral, y con eso yo primero les voy a comprar a ustedes el terreno, y luego ustedes, además de que me venden una parte de los terrenos, los otros terrenos les quedan a ustedes de ganancia, porque ahí se va a construir nuevas viviendas, urbanizaciones y todo. Este sistema de corrupción fue muy utilizado en los Estados Unidos al comienzo del siglo XX, cuando las empresas ferrocarrileras construían las rieles para unir el este con el oeste de los Estados Unidos. Ellas corrían a comprar los terrenos que estaban en la vía
Es decir, disponían de información confidencial y compraban todos los terrenos que estaban en la vía. Y luego, el que no les vendía se lo quitaban a tiros, a bala, mandaban matones, asesinos, quitaban a los campesinos, asesinaban a los indios. Eso no importa. La forma como lleguen a tener esos terrenos no importa. Necesitamos el terreno para la vía y necesitamos los terrenos que están al lado de la vía porque esos son nuestra propiedad. Hoy Estados Unidos, que en ese momento llegó a ser el gran territorio de los dueños del ferrocarril, Vanderbilt, por ejemplo, Rockefeller. Rockefeller era más petrolero que ferrocarrilero, pero Vanderbilt era el dueño de los ferrocarriles. Y él se hizo millonario así. Aquí en Ecuador hubieron empresas que vivieron así. Por ejemplo, Hidalgo construyó la carretera Ibarra-San Lorenzo y compró todos los terrenos que estaban a los lados de la carretera donde iba a pasar su vía. Es decir, que ganaba por construir la carretera y ganaba por los terrenos que estaban al lado. Y eso se llama corrupción. Lo mismo hizo la carretera que va a Muisne y desde Muisne hacia Chamanga y compró toda la zona de manglares que estaban cerca e hizo camaroneras. En la zona de Ibarra San Lorenzo puso una empresa de palma africana. En la zona de la carretera Muisne por la costa hasta el Cabo San Francisco, también él comenzó a hacerla, pues ahí construyó y ahora tiene una plantación de teca. Sí, esa era corrupción. Corrupción es un modelo de gestión que llegó desde Europa. Cuando llegaron los europeos, lo que les interesaba era tener colonias y hacer comercio. Y entonces, para poder dominar y controlar las colonias, tenían ejércitos imperiales. Y esos ejércitos imperiales, a su vez, eran manejados por gobiernos nombrados directamente por las colonias por los reyes imperiales. Entonces, tenían colonias por todas partes y llegaron a absurdos tan grandes como por ejemplo las colonias en África. Hablamos de Congo belga, hoy República del Congo. Ahí el rey de Bélgica, Leopoldo, compró un país que era el más grande de la zona subsahariana, en la zona de selva, en la selva del Congo, del río Congo, el más grande de esa zona, como propiedad privada, como hacienda, y como después necesitaba controlar, decidió, no voy siquiera a mandar al ejército, voy a mandar mercenarios, y llenó de mercenarios, y plantó caucho, se convirtió en uno de los países más grandes exportadores de caucho, competía con Iquitos, competía con Manaos, y al trabajador que no cumplía con su jornada, iban y le amputaban la mano del hijo, hasta que fue develado esta crueldad por una periodista que era en realidad una muchacha que fue a hacer el trabajo religioso tratando de propagar las religiones y descubrió eso, tomó fotos y publicó en los diarios y se acabó el gobierno de Leopoldo. Leopoldo es la mayor vergüenza que ha tenido Bélgica. En cambio, Estados Unidos hizo otra cosa. Estados Unidos también creó la corrupción y ha generado corrupción y nos ha creado y nos ha inducido a la corrupción. Estados Unidos ha sido un país que vivió la corrupción, creó la corrupción y creó otra forma de corrupción. Ya no era la forma de corrupción que se basaba en explotación, que se basaba en el comercio y las colonias. Él comienza la explotación fundamentalmente, le interesa dos cosas: tener compradores para sus productos. Entonces comienza a traernos muchas cosas, las radios, las televisiones, ahora el internet, nos traen los automóviles, nos traen los aviones, los servicios aéreos, bueno, nos revoluciona todo. Pero al mismo tiempo le interesan ya no los países, le interesa específicamente los recursos. Entonces en cada país le interesa, en este me interesa petróleo, en el otro me interesa el caucho, en el de allá me interesa el cobre, en el de acá me interesa la mano de obra, me voy a China y me interesan los trabajadores baratos. Y ya no es este sistema. Y en segundo lugar, él
Después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando llega a tener el mayor poderío, comienza su trabajo desde la independencia, ¿no? Tratando de buscar específicamente proveedores, pero de productos específicos, no colonias. Y luego establece ejércitos, mientras que los imperios europeos ponían ejércitos de ellos, gobernados por generales de ellos, por gobernantes de ellos, por virreyes, por gobernantes, etc. Ellos no. Los norteamericanos cambian la estrategia. Primero, después de la Segunda Guerra Mundial, logran apropiarse de todos los ejércitos de Europa Occidental mediante la OTAN. Luego logran apropiarse de todos los ejércitos de América Latina mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, excepto de Cuba, y ahora que se separó, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Pero el resto todos siguen siendo ejércitos norteamericanos con uniforme de cada país, con que reciben la comida, el equipamiento y todo de los Estados Unidos, pero lo pagan cada país. Eso es lo que le estaba reclamando Donald Trump a Alemania. Le dice, vea, yo tengo en América Latina ejércitos que me pagan, porque yo les dé el uniforme, les dé el equipamiento, les arme y todo. Y me obedecen. En cambio ustedes, yo tengo que pagarles todo. Ustedes tienen que poner algo. No es posible. Ahora ustedes tienen que poner más plata. Y los alemanes dijeron, no, pues no vamos a poner más. Entonces me voy a Polonia. A Polonia ya me está poniendo gratis las bases militares. Porque tiene que ser así. Yo lo único que hago es dar las instrucciones, los instructores. Y eso sí, cuando haya problema, yo entro en respaldo de ustedes. Pero ustedes tienen que tener un ejército a mis órdenes, y a partir del ejército a sus órdenes, tenían presidentes y gobiernos a sus órdenes. Entonces pusieron a Somoza, a Batista, a todas las dictaduras del sur del continente, Pinochet, Vileda. Aquí en Ecuador ponen y quitan, le tienen a Lenin Moreno, en Colombia lo tienen a Uribe, lo tienen a Duque. Entonces, este es el sistema más importante. Y es así, realmente, ahí es donde está el origen de la corrupción. Porque el origen de la corrupción es que ellos ponen el gobernante y el gobernante les dice, sí, pero ¿y qué hay? ¿Cuánto hay? Los norteamericanos dicen, bueno, verá, usted me cede un terreno en la Amazonía, yo saco el petróleo, bueno, no importa la contaminación, y aquí está, usted va a seguir siendo presidente, y es más, usted a nosotros nos deja esto y usted se queda con lo demás. Usted le da a su primo, a su pariente el cargo público, al otro le da el puerto, al otro le da las aduanas, al de acá le da el ministerio, al de allá le da un crédito bancario con plata del Estado. Todo eso usted lo hace, eso es lo suyo, pero a mí me deja esto. A mí me deja esta mina de oro, a mí me deja esta plantación de caucho, a mí me deja esta empresa pesquera, a mí me deja eso. Lo demás es suyo. Y así es como se hace y se fabricó la corrupción en América Latina. Y ahora heredamos eso. No es que nosotros somos los corruptos, no es que nosotros nacimos corruptos. A nosotros nos hicieron corruptos los españoles. Cuando llegaron acá nos obligaban, por ejemplo, García Moreno convirtió a todos los confesionarios de las iglesias en sillos de delación. Creó una policía secreta eclesiástica que delataba a todos los enemigos de él, porque ese era el sistema. Y quedó en el Ecuador que al chicle, a ese fuete, a ese látigo con el que se castiga en la costa a los niños, les llaman García Moreno. Quita lo malo y pone lo bueno, porque era un déspota. Y así fue como nos crearon una conciencia corrupta. La conciencia corrupta de, oiga, sí, yo le voy a ayudar a hacer esto, pero deme pues alguna cosa, usted sabe. Tenemos que... el chanchullo, ¿no? Y así nació, y así creció, y así nos hicimos corruptos. Nosotros no fuimos corruptos. A nosotros nos construyeron como corruptos. ¿Quiénes? Los españoles y los norteamericanos. Y ahora están cosechando ellos lo que nosotros somos. Hoy,
La gente latinoamericana que les invade, especialmente los narcotraficantes, se burlan utilizando las mismas cosas que ellos nos enseñaron. ¿Cómo? Pues van allá y corrompen a los policías de la frontera, pues. ¿Por qué no pueden parar el narcotráfico en Colombia y por qué hay más plantaciones? Muy sencillo. Porque las autoridades colombianas reciben soborno, pues. Y las autoridades colombianas, ¿quién las pone? Tienen 7 bases militares y están puestas por el gobierno norteamericano. Muchas gracias.